gracias, Señor Jesús. Vamos a orar, Padre, te damos gracias esta mañana. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, podemos bendecir y exaltar tu nombre santo. Padre, estos momentos, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que bendigas las ofrendas, los diezmos que traemos a tu alfolí, que siempre, Señor, sean usados para tu honra y para tu gloria. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, ahora que nos ayudes a seguir adelante, a seguir en ti. Ayúdanos a entrar en tu palabra este día, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender lo que tu Espíritu dice a la iglesia en esta hora, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este día vamos a terminar el mensaje que comenzamos la semana pasada, que le intitulé Gozo en medio de la prueba. ¿Verdad? Estamos viendo los versículos 1 al 11 del primer capítulo de la epístola o la carta a Santiago. Se recuerdan un poco, nomás para recalcar, que Santiago era medio hermano de Jesús, ¿verdad? Tal vez ustedes han oído que María, la madre de Jesús, nunca tuvo otros hijos y dicen que es virgen, pero eso no es cierto. Jesús tuvo varios hermanos y entre ellos estaba el apóstol Santiago, que escribió esta carta. Y si se recuerdan ustedes, Santiago escribió esta carta a los judíos que habían sido dispersados. Después de que Esteban fue martirizado, fue ejecutado, se desató una persecución muy terrible en Jerusalén y muchos de los hermanos salieron huyendo, ¿verdad? Y los apóstoles se quedaron en Jerusalén para seguir ministrando a los hermanos que se habían quedado. Y las personas que fueron dispersadas pasaron por severas pruebas, pero también Santiago y los demás apóstoles pasaron severas pruebas porque se quedaron en medio de donde estaba la persecución. Y si se acuerdan, Santiago comenzó, nomás vete primero, ¿verdad? Y dijo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos, bro, anexo. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso lo miramos la semana pasada. Pero el punto que quiero hacer esta mañana es de que Santiago y los hermanos estaban pasando por severas pruebas. Y Santiago les dijo, cuéntenlo por gozo cuando estén pasando por diversas pruebas y tribulaciones, sabiendo que nuestra fe está siendo probada, ¿verdad? Y que al final está produciendo paciencia. Habíamos dicho que paciencia significa perseverancia, ¿verdad? El poder perseverar, el poder llegar hasta el final. Hablamos también sobre que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿verdad? Toda persona que le ha dado su vida a Jesús, que le ha entregado su vida a Dios, ya no se pertenece a sí mismo, ya no debemos buscar hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Hablamos también que en medio de su propio sufrimiento, Santiago los estaba animando a los hermanos, ¿verdad? Dios, la semana antepasada hablábamos de que Dios en la medio de las pruebas nos consuela para que nosotros también después consolemos a otros. Hablamos también que la prueba tiene que correr su camino. La prueba tiene que durar el tiempo que tiene que durar para que Dios haga el trabajo que Él quiere hacer en nosotros, ¿verdad? No se puede apresurar. No podemos un día levantarnos y decir, ya se terminó la prueba. La prueba Dios la va a permitir que suceda en nuestras vidas hasta que Él se cumpla el propósito, lleguemos al punto de maduración que Dios quiere que lleguemos, ¿verdad? Y habíamos dicho también, a nadie nos gustan las pruebas. A mí no me gustan las pruebas. Si yo pudiera vivir esta vida cómodamente, irme al cielo, yo estaría muy contento. Pero otra cosa que dijimos es que la fe que no es probada no es fe genuina, ¿verdad? En medio de la prueba, nosotros debemos escoger ser gozosos. Nosotros debemos escoger
seguir sirviendo al Señor. A veces en medio de la prueba hay personas que dejan los caminos de Dios. No quieren nada. Entonces, esa fe no es fe genuina. La fe genuina es la fe que a pesar de ser probada, persevera, sigue adelante. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios usa las pruebas en nuestras vidas para que nuestra fe madure y después nosotros podamos animar a otras personas que también están pasando por pruebas, ¿verdad? Dios nunca permite que entren en nuestras vidas cosas nomás para que entren. Siempre tiene un propósito. Romanos 8 dice, sabemos que todas las cosas trabajan para bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces por eso escribía Santiago y dijo, hermanos, gócense. Gócense porque Dios está haciendo un trabajo en ustedes. Dios los está madurando, Dios los está formando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que Dios no nos está preparando para esta vida. Esta vida es pasajera, ¿verdad? Cuando estábamos jovencitos, 17 y 18 años, pensábamos que íbamos a vivir para siempre, ¿verdad? Que todo iba a ser igual, pero conforme vamos haciéndonos más grandes de edad, nos damos cuenta que todo se empieza a venir para abajo, ¿verdad? Nuestros cuerpos ya no son lo que eran. Entonces, ¿qué está pasando? Dios está preparando a sus siervos para la vida eterna. Por eso dicen, no hagan tesoros aquí en esta tierra, no hagan tesoros en este mundo, porque este mundo se está acabando. Hagan tesoros en el cielo, donde van a vivir por la eternidad. Acuérdense de eso. Entonces, ¿qué dijimos? No nos pongamos muy cómodos en esta vida, porque esta vida se va a pasar. Hagamos tesoros en el cielo, porque esos tesoros que hacemos en el cielo van a durar para siempre. Dios nos está preparando no para esta vida, nos está preparando para la vida que viene, ¿verdad? La eternidad. ¿Cómo adquirimos esa vida eterna? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por medio de Jesús, por medio de fe en Jesús, que alcanzamos la salvación, porque por gracia sois salvos por la fe. ¿Por fe en quién? Por fe en Jesús. Allí es donde le entregamos nuestra vida a Cristo, nacemos de nuevo, ¿verdad? Transforma nuestro corazón y llegamos a formar parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que vamos de pasajeros, vamos de peregrinos. No tenemos nuestra confianza en nuestra vida, estamos esperando otra vida mejor que viene después que nos hayamos ido, porque todos vamos a ir. No hay nadie que va a vivir eternamente. Entonces la pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Qué va a pasar cuando mueras? ¿A dónde te vas a ir? Dice la palabra de Dios que solamente hay dos destinos después de la vida, ¿verdad? El que recibe a Jesús como su Salvador, el que le cede su vida, dice que nos vamos a ir a vivir a una gloria eterna en el cielo con el Señor, a delicias indecibles, ¿verdad? Que no podemos imaginarnos. Pero si rechazamos a Dios, la palabra de Dios nos dice que nos vamos a ir a un lugar de tormento, al infierno, ¿verdad? A ser atormentados por toda la eternidad. Y yo no quiero, ni Dios quiere que nadie se vaya. Dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que se aparten de este mundo, se aparten de las cosas de este mundo y que entreguen su corazón a Jesús, ¿verdad? Entonces Dios nos está preparando, usa las pruebas, ¿verdad? Para prepararnos para otra vida. Y después también hablaba de la sabiduría, ¿verdad? Santiago escribió y dijo, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios. ¿Y por qué? Pues habíamos dicho que durante la prueba a veces nos desesperamos, ¿verdad? Pasamos por cosas tremendas y somos tentados a tomar decisiones equivocadas. Entonces, cuando estamos en medio de la prueba, debemos decirle, Señor, dame sabiduría en esta situación. Y dice la palabra de Dios que Dios es espléndido, Dios es, ¿cómo se dice? Dios no es como nosotros, no guarda rencores. Dice que Él nos da abundantemente y sin medida. Si le pedimos sabiduría, Dios nos las va a dar.
Y yo he experimentado eso día tras día en mi vida cuando le pido, Señor, dame sabiduría. No sé qué hacer en esa situación. No sé cómo contestar esta cosa. No sé cómo contestar a esa persona. Dame sabiduría. Y dice la palabra de Dios que si le pedimos con fe, que Él nos las va a dar. Amén. Ok. Entonces me parece que quedamos fue el verso 5. Ok, vamos a comenzar del verso 6 al 7, Santiago. Okay. Si alguien desea las guías, si nos está escuchando y desea que les mandemos guías, comuníquese con nosotros y se los mando por correo electrónico. Ok. En el nombre del Señor, Santiago 1, verso 6 al 7 dice, hablando de pedir sabiduría, hablando de pedir con fe, sabiduría, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Escriban sus papeles. La duda y la incredulidad bloquea el mover de Dios en nuestras vidas. La duda e incredulidad bloquea el mover de Dios en nuestras vidas. Esto es algo muy serio, ¿verdad? Una de las cosas que el enemigo trabaja muy duro para hacer en los humanos es poner duda en la palabra de Dios. Poner duda en Dios desde el principio. ¿Se acuerdan cuando Dios le ordenó a Adán y Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal? Y cuando vino a tentar a Eva, ¿se acuerdan lo que le dijo? Dijo, ¿acaso ha dicho Dios de que si comen de este árbol van a morir? ¿Qué hizo ahí con esa pregunta? Sembró la duda, ¿verdad? La duda en la palabra de Dios. Entonces, lo que hace el enemigo, por ejemplo, aquí nos dice, pidan sabiduría y Dios les va a dar. ¿Qué hace el enemigo cuando pedimos sabiduría? Señor, dame sabiduría. Llega y dice, no te va a dar nada. Tú no eres digno de recibir sabiduría. ¿Cómo crees que Dios te va a dar sabiduría a alguien como a ti? Empieza a sembrar la duda, ¿verdad? Y si nosotros permitimos que esa semilla crezca, esa duda e incredulidad, entonces dice que nos vamos a hacer personas que titubean entre una cosa y otra, ¿verdad? Vamos a tener un pie en la fe y un pie en el mundo, ¿verdad? No vamos a poder recibir nada de Dios. Porque dice la palabra de Dios, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La incredulidad, la duda, mata la fe. Y sabes que ni Dios te puede ayudar en ese aspecto. Fíjense lo que dice ahí en Mateo 13, 57 a 58, cuando Jesús fue a predicar a su propio pueblo. Fue a predicar a donde se había creado. Y fíjense lo que pasó, verso 57 a 58 dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Jesús fue a Nazaret, fue a predicarles, y dijeron, pues, ¿quién se cree este? Nosotros sabemos quién es el hijo del carpintero. ¿Y por qué anda diciendo que es el Mesías? ¿Quién se cree? Y lo iban a matar, lo querían echar por un voladero. ¿Se acuerdan de eso? Y dice la palabra de Dios que no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios, especialmente en medio de la prueba, acuérdense de eso, estamos pasando por dificultades. Tal vez no tengamos trabajo.
Tal vez no tengamos dinero para pagar la renta. Tal vez no tengamos dinero para comprar comida. Tal vez nuestro cónyuge nos quiere dejar. Tal vez nuestros hijos se están rebelando, ¿verdad? Tal vez alguien nos esté acechando, nos esté acosando, estamos teniendo pruebas en el trabajo. Estamos pasando por la prueba, ¿verdad? Y dice Dios, no te desesperes. No te desesperes. Pídeme sabiduría. Pídeme. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Llega el enemigo y comienza a sembrar duda e incredulidad. Y empezamos a pensar que Dios no nos quiere, no nos puede dar lo que le estamos pidiendo. Y empieza esa incredulidad, esa duda, empieza a bloquear la respuesta de Dios. Entonces hay una cosa que tenemos que entender, es que nadie de nosotros somos dignos. Nadie. No se trata de ser dignos. Se trata de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Sí entienden? Entonces, si nos podemos decir, a ver, ¿quién es digno de poder recibir las bendiciones de Dios? No hay nadie en este mundo. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Por eso vino Jesús. Por eso vino Jesús, precisamente porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos autojustificarnos porque todos pecamos. Entonces, ¿qué pasa? La gracia de Dios que nos da por medio de Jesús nos ha hecho dignos. Dignos por la sangre de Jesús, por los méritos de Jesús, por lo que Él hizo por nosotros. Hemos sido hechos dignos de recibir las bendiciones de Dios. Dice, a los suyos vino, hablando de Israel, a los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando tú eres un creyente en Jesús, cuando tú has recibido a Cristo en tu corazón como tu Salvador, tú ahora eres un hijo de Dios y ahora tienes acceso a todas las bendiciones de Dios, ¿verdad? San Pablo escribió ahí en Efesios, dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, las regiones celestes. Entonces, ¿qué pasa? La sabiduría es una bendición de Dios. Cuando le pedimos a Dios sabiduría, cuando le pedimos cualquier cosa que sea de Dios, la sanidad, cuando le pedimos bendición, cuando le pedimos prosperidad, cuando le pedimos sabiduría, cuando le pedimos paciencia, lo que le pidamos a Dios, esas bendiciones son para nosotros. Pero si dejamos que la duda y la incredulidad empiecen a crecer, es como si se levantara una pared gigante delante de nosotros, bloqueando la respuesta de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, dice, por eso dice, no dudando nada. Dice, pida con fe, creyendo, sí Señor, dame sabiduría y te doy gracias porque ya me la diste. No dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Un momento cree y otro momento no cree. Una persona que titubea, una persona que duda, es una persona que nunca está firme, nunca puede perseverar, nunca puede llegar, porque permite que la duda y la incredulidad entre a su vida y un momento le cree a Dios y otro momento no cree. Y dice la palabra de Dios, dice, no crea pues que en tal recibirá cosa alguna del Señor. Cuidado con la duda. Cuidado con la incredulidad, ¿verdad? ¿Saben cómo se manifiesta? Dicen, no creo que pase eso. Dudo que pase eso. Es un espíritu de incredulidad, de duda que está trabajando, está hablando. Debemos de reprenderlo. Debemos de atar ese espíritu de incredulidad y duda y echarlo fuera y recibir las bendiciones del Señor, especialmente en la prueba, ¿verdad? Especialmente cuando estamos pasando dificultades, cuando nos hincamos a orar y no sabemos qué vamos a hacer. En esos momentos tenemos que pedirle al Señor sabiduría, pero creer que Dios nos las está dando. Amén. El creyente que duda es una persona espiritualmente inestable como las olas del mar. Hay inestabilidad
en su corazón. ¿Cómo ejercemos pues la fe? Tenemos que estar en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si estamos obteniendo nuestra información del mundo, de las noticias, ¿verdad? Que son puras mentiras. Si estamos recibiendo información del mundo, de libros, de revistas, de otras fuentes constantemente, lo único que eso va a hacer es que va a sembrar duda en nuestros corazones. Le estamos poniendo atención a la voz equivocada. Dice la palabra de Dios, no crea que tal persona va a recibir algo de Dios. Pero si estamos constantemente en su palabra, yo he experimentado eso, estoy pensando cosas equivocadas y digo, voy a leer la palabra de Dios, y la palabra de Dios comienza a lavar mis pensamientos, comienza a lavar mi ser, mis emociones, ¿verdad? Comienza a lavar mi espíritu, mi alma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es cualquier cosa. Tomar la Biblia y leerla, estamos hablando de la palabra de Dios que es viva, comienza a hacer algo en nosotros. Comienza a quitar la duda, erradicar todo, ¿verdad? Preparando nuestros corazones para poder recibir la respuesta de Dios. Hay una cosa aquí en Estados Unidos, a mí me impresiona mucho, me impacta. Si ustedes miran todas las versiones en inglés que tenemos disponibles, no me acuerdo cuántas son. Son entre 20 y 30 diferentes versiones de la Biblia. En Latinoamérica tenemos como 13 o 14 diferentes versiones, ¿verdad? En el español, en el castellano. Pero ¿qué pasa? Muchas Biblias están acumulando polvo en nuestras casas. Están acumulando telarañas. No leemos la palabra de Dios. Por eso a la iglesia le falta fe, le falta poder, ¿verdad? Porque no puede recibir lo de Dios, porque el espíritu de duda e incredulidad ha entrado en nuestras vidas. Hace poco estábamos viendo un video de hermanos en la China que por primera vez en su vida recibieron una Biblia, ¿verdad? Aquí podemos podemos pedir Biblias y llenar la casa de Biblias, ¿verdad? Pero en China no, en China hay una persecución muy severa. Y cuando los hermanos recibieron sus Biblias, era como que estaban recibiendo alimento, como que no habían comido en 40 días. Y tomaban la Biblia y la besaban y la abrían y decían, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos saben lo que hay en sus manos. Nosotros tenemos que entender lo que hay en nuestras manos cuando tenemos la palabra de Dios. Leerla, creerla, ponerla en práctica, ¿verdad? Porque esto es lo que nos va a ayudar a perseverar en medio de la prueba. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Reprender la duda, reprender la incredulidad, porque si no, no vamos a recibir nada de parte de Dios. Qué peligroso eso. Qué peligroso, ¿verdad? Es irónico que vivimos en un país tan rico, hay tantas comodidades, pero hay tanta comodidad que nos adormece espiritualmente. Ahí es donde entra el ayuno. Cuando una persona se siente que está seca espiritualmente o se siente torpe espiritualmente, créanme que el ayuno mezclado con la oración, con la palabra de Dios, vuelve a despertar nuestro espíritu, nuestra tensión espiritual hacia el Señor. ¿Verdad? Mucho cuidado con eso. Cuidado con dejar que el mundo se infiltre tanto en nuestras vidas que empezamos a entorpecer espiritualmente. Y entra la duda, entra la incredulidad. ¿Por qué no me contesta Dios? ¿Por qué? Porque estamos como las olas del mar, de un lado para otro, y no estamos establecidos en la palabra de Dios, no estamos reafirmándonos, creyendo la palabra, creyendo la palabra de Dios, para que Dios pueda traer respuesta a nuestros corazones. Es un lugar muy peligroso, ¿verdad? Cuando Satanás puso la duda en el corazón de Eva, entonces se dio a la tentación, comió del fruto, le dio a su esposo, y aquí estamos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entró la muerte. Entonces el enemigo lo que quiere hacer es sembrar duda en nuestros corazones hacia la palabra de Dios, porque sabe que si nos apartamos de Dios,
Lo que nos toca es la muerte espiritual. Ese es el trabajo del enemigo. Sembrar duda para apartarnos del camino de Dios y después sufrir la muerte espiritual. Hay una muerte física, ¿verdad? Todos nos vamos a morir. Pero hay otra muerte más terrible. Es la muerte espiritual. Es vivir una eternidad aparte de Dios. Un lugar de tormento. Y como les dije, Dios no quiere que nos veamos para allá. Por eso dijo, escribió Santiago dijo, pero pida con fe. ¿Qué es fe? Confianza, creer. Dice, pida con confianza, pida creyendo, no dudando nada. No dudando nada. Sino decir, Señor, dame sabiduría, entendimiento para esta situación y creer que la recibió. ¿Verdad? Se va a sorprender, se va a asombrar de cómo Dios nos da sabiduría, ¿verdad? Simplemente, ¿por qué? Porque le pedimos. A veces alguien me está haciendo una pregunta y yo dentro de mí estoy orando desesperadamente, Señor, dame sabiduría para saber cómo contestar a esta persona. ¿Y saben qué? Vez tras vez, tras vez, tras vez, el Señor me responde, me da sabiduría. De repente empiezo a hablar palabras que, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde salieron? Pues no son mías. Vienen de la sabiduría que da el Señor, ¿verdad? Y así como Dios bendice al que cree, así Dios quiere bendecirlo a usted, ¿verdad? Pero pídale con fe, creyendo. Señor, tu palabra dice que si yo te pido, ¿por qué no nos regresamos, Silvia? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, ¿verdad? Y sin reproche, y le será dada. Entonces de repente Dios te da sabiduría y empiezas a hacer cosas que nunca sabías hacer, empiezas a hablar palabras que no sabías, pero ¿por qué? Porque es la sabiduría de Dios. Dios nos quiere ayudar, ¿por qué? Dios quiere que perseveremos con paciencia. Quiere que perseveremos y lleguemos hasta el final. No a medias, no a tres cuartas partes, no 7/8, quiere que lleguemos hasta el final. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué hacemos? Ejercemos nuestra fe. Le pedimos a Dios sabiduría. Amén. Ok, vamos a seguir ahora en el verso 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Escriban sus papeles. La persona de doble ánimo aquí es un creyente que divide su corazón entre Dios y el mundo, ¿verdad? Quiere estar con un pie en el mundo y otro pie con Dios, ¿verdad? Y no se puede. Dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores. Vamos a amar a uno y odiar al otro, o amar al otro y odiar al otro. No podemos servir a dos señores. Es como estar embarazado, ¿verdad? Embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada. No hay medio camino. Entonces, o le vamos a creer a Dios o no le vamos a creer a Dios. La persona de doble ánimo tiene su corazón dividido, ¿verdad? A veces le cree al Señor y a veces no le cree. Entonces, ¿qué pasa? La persona de doble ánimo, dice la palabra de Dios, es una persona que es llevada por todos lados, por el mar. No tiene constancia, no tiene consistencia, no tiene perseverancia. Escucha algo bonito acá, allá va. No, que escucha algo acá, allá va. Oh, que este pastor habla muy bonito, para allá va. Oh, mira, acá soy otra cosa, acá va. Mira, no me gusta cómo predican acá predican demasiado sobre la santidad. Ah, pues acá predican muy a gusto, ¿verdad? Y se va para acá. No, ¿sabes qué? Y entonces una persona de doble ánimo que tiene su corazón dividido anda por todos lados. No tengo ganas de ir a la iglesia. No tengo ganas de escuchar palabra de Dios. No quiero orar. A veces ora poquito, pero es inconstante en todos sus caminos. Entonces, contrastado con la persona de fe,
la persona de fe es una persona que marcha constantemente en la oración, en la Biblia, en el ayuno, en la adoración, en ministrar, en hablar a la gente de Cristo. Una persona constante, ¿verdad? Que no es movida por cualquier viento de doctrina, sino que está metida en la palabra de Dios. Esa es la persona que tiene su confianza puesta en el Señor y no cualquier cosa la va a mover. Cuando escucha una doctrina extraña, dice, no, espérame, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando le dicen, vente, vamos para acá. Ok, espérame, ¿qué está pasando? ¿Qué es? ¿Verdad? Una persona que tiene discernimiento, una persona que recibe la sabiduría de Dios y que es constante a pesar de las pruebas. Ahí está la clave. Acuérdense que Santiago le estaba escribiendo a una iglesia que estaba en pruebas. El enemigo va a usar todo lo que puede, va a mover lo que sea por tratar de movernos de nuestra confianza en Dios. Y Él sabe cuando estamos pasando por la prueba, ¿verdad? Las tentaciones que vienen. El otro día estaba hablando con mi esposa y me recuerdo muy bien que nosotros pasamos un periodo donde pasamos por circunstancias económicas muy severas. Y me recuerdo que me pasaban cosas. Una ocasión pasamos por el banco para sacar dinero y en ese tiempo era un poco diferente los ATMs a como son ahora donde se saca dinero. Y cuando llegué a la persona que se había ido, se le olvidó cerrar su cuenta en el ATM y dejó su tarjeta allí. Me la dejó abierta para que llegara y pudiera haber sacado el dinero que yo quería, ¿verdad? Entonces yo pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Qué bueno es el Señor. Me está respondiendo mi necesidad, ¿verdad? Por un lado, pero otro me decía en mi espíritu, ¿sabes qué? Eso es robar. No hagas eso. Es como que se aparece el angelito en tu hombro derecho y luego se aparece un demonio en tu hombro izquierdo. Uno diciéndote, toma el dinero. Otro diciéndote, no, es robar. Y me acuerdo que cuando miraba eso, pues estábamos en una situación muy difícil. Y viene esa tentación, vienen esas luchas, esos dilemas, ¿verdad? Pero acordándome de la palabra de Dios, dice, no, los ladrones no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Y dije, no, ¿sabes qué? Pues ni modo. Cerré esa cuenta, le puse cancel, lo que sea. Se me hace que hasta entré al banco y les entregué la tarjeta de esa persona. Y ya después tomé de lo que era mío, ¿verdad? Entonces, la persona que es de doble ánimo, que no está fundada en la palabra de Dios, cede a ese tipo de tentaciones, ¿verdad? Y al final de cuentas, eso es robar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Anda como las olas acá. Cuando le conviene algo que le gusta, ahí está. Ya no le gustó, viene la ola y se viene acá donde le gusta y está titubeando y nunca creyendo. Pero lo peor de todo, nunca recibiendo nada de Dios. Esa es la clave. Nunca recibiendo la bendición de Dios, su paz, su amor, todo lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Por la incredulidad y la duda. Entonces, aunque estemos pasando por la prueba, nuestra fe en Dios, la sabiduría que Él nos da, nos va a mantener caminando derechitos por el camino angosto. Nos va a mantener en su camino santo, aunque estemos pasando pruebas. Es más, a veces el creyente tiene más gozo en la prueba que la persona que no cree, que tiene al parecer todo en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos siendo sostenidos por el poder de Dios. Yo quiero animar, tal vez a la persona que me esté oyendo. A lo mejor estás pasando por pruebas, ¿verdad? No necesariamente económicas, la prueba no siempre es económica. A veces es emocional, a veces hay personas que están deprimidas, a veces hay personas que tienen problemas en sus relaciones, con sus familias, con sus hijos, ¿verdad? Son pruebas. Y yo quiero animarte que la palabra de Dios se aplica tanto en ese tiempo como ahora y decirte, cuéntalo por gozo.
Porque Dios está haciendo algo en tu vida. Él te está reafirmando, Él te está ayudando para que aprendas a perseverar. Y cuando le pidas a Dios sabiduría o lo que le pidas, no dudes. No dudes. ¿Por qué? Porque acuérdense, miren, Dios no nos saca de la prueba hasta que no pasemos por la prueba. Porque tenemos que pasar, para llegar allá, tenemos que pasar por aquí. Para llegar a esa bendición, tenemos que pasar por aquí. ¿Y qué pasa? Dios está obrando en nuestros corazones. Dios nos está madurando. Dios nos está haciendo más fuertes, ¿verdad? Y cuando llegas allá, de repente tienes un testimonio. De repente puedes animar a alguien. Puedes decirle, hermano, hermana, yo sé lo que estás pasando. Yo entiendo lo que estás pasando. Ven, vamos a caminar juntos. ¿Entiendes? Pero si eres una persona que anda de acá para allá, dudando, nunca vas a poder ayudar a nadie, nunca vas a poder llegar. ¿Verdad? Los barcos ahora tienen sistemas de navegación que aunque estén corrientes fuertes, ellos van a su destino, derechitos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si ese barco no tiene velas, no tiene motor y nomás anda donde lo lleva el mar? Nunca va a llegar a su destino. ¿Entiendes? Entonces la fe en Dios, ¿qué pasa? Nos afirma y nos ayuda a navegar derecho hacia donde debemos ir a nuestro destino. La duda nos descarrila, nos lleva por todos lados y nunca vamos a llegar a nuestro destino. Vamos a llegar a otro destino, pero no al destino que Dios tiene para nosotros. Entonces esta mañana yo quiero animar a todos a que cuando pidamos a Dios, pidamos con fe, ¿verdad? Porque dice que Dios da abundantemente y sin reproche. No nos reprocha nada. Y al final de cuentas nos hacemos personas de fe, personas estables, personas que perseveran, personas que podemos ministrar a otros, que podemos confortar a otros con la confortación que Dios nos da de acuerdo a la segunda carta a los Corintios capítulo 1. Esa consolación que Dios tiene para nosotros. La persona de doble ánimo es una persona hipócrita que simula creer en Dios, pero falla cuando llega la prueba. ¿Verdad? Parece lo verdadero. Oh, yo creo en Dios. Pero nomás llega la prueba, adiós, ahí nos vemos. ¿Verdad? Este tipo de persona nunca va a recibir nada de parte de Dios. Tenemos que creer a Dios, tenemos que caminar con Él en las buenas y en las malas. Entonces, la prueba puede estirar nuestra fe al punto de la desesperación. Por eso es peligroso. Por eso es peligroso. Falta dinero, falta comida. Falta esto, falta el otro. Va a hacer eso, esa persona va a hacer lo otro. Nuestra fe empieza a ser estirada. Empezamos a entrar en un lugar muy vulnerable. Y por eso es que ahí necesitamos la sabiduría de Dios. Pero necesitamos creer que Dios nos está dando la inteligencia, la sabiduría para poder seguir y perseverar en su camino santo. Acuérdense de eso. Es tan importante que comprendamos estos principios. Tenemos que aferrarnos a Dios y en su palabra, pase lo que pase. ¿Verdad? La persona de doble ánimo nunca va a llegar a la maduración espiritual. Nunca va a llegar a la maduración espiritual. ¿Y saben qué? Tristemente, muy frecuentemente se apartan del camino de Dios. ¿Verdad? Entonces, para que algo sea genuino, tiene que ser probado. Los metales preciosos son probados en el crisol. ¿Verdad? Se toma, no estoy seguro exactamente cómo funciona la plata o el oro, se les prende fuego,
se separa el oro genuino del sarro o de la tierra de lo que lo rodea y queda el oro puro, queda la plata pura. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Es como que Dios nos hace pasar por el fuego. ¿Y qué está pasando? Está apartando lo impuro, está apartando lo inmundo y está quedando solamente el producto puro. Está quedando el oro, está quedando la plata, está quedando el diamante en nuestras vidas, que es lo que realmente somos nosotros. Y a veces cuando estamos en la prueba, sí, el fuego duele, estamos siendo, a veces muchos piensan que están siendo atormentados, pero Dios está haciendo algo. Tenemos que pasar por ese fuego, tenemos que pasar por esa prueba para que podamos alcanzar esa maduración espiritual que Dios quiere que nosotros alcancemos. Entonces, ¿qué debemos hacer durante la prueba? Pues pedir a Dios sabiduría, pero aprender a alabar a Dios en medio de la prueba. Pongan cantos, pongan música espiritual, a que le guste, el estilo que le guste, el que toque su corazón, póngalo, pero pónganse a alabar a Dios. Pónganse a leer la Biblia, pónganse a orar, ¿verdad? Porque esto es lo que nos va a ayudar a aprender a perseverar. Entonces, la persona que antes titubeaba, que andaba de acá para allá, de repente se aferra a Dios y está caminando derechito y dicen, ¿qué le pasó? Esa persona antes era muy inestable, pero ahora miro que esa persona ahora tiene paz, aún en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo maduramiento espiritual a nuestras vidas. Como escribió el apóstol Santiago, y dijo, pídanle sabiduría a Dios, no duden, no sean como las olas que lleva el viento donde quiera, no se dejen llevar por cualquier cosa, sino que déjense llevar por la palabra de Dios. Vamos a seguir. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, ¿tienen sus papeles? Santiago nos enseña que la prueba no hace distinción entre creyentes ricos y creyentes pobres. Santiago nos enseña que la prueba no hace distinción entre creyentes ricos y pobres. Entonces, no importa, ¿verdad? Hay personas que son ricas, Dios las bendijo con el don de hacer dinero, ¿verdad? Son empresarios, abren negocios, hacen dinero, es un don, ¿verdad? Que Dios les da. Pero lo que está diciendo Santiago aquí es que no importa si eres rico, no importa si eres pobre, vas a pasar por la prueba. Tal vez las pruebas de los pobres sean diferentes a las pruebas de los ricos, pero si tú eres creyente en el Señor, vas a pasar la prueba. Entonces, quiero que entiendan una cosa, que no es malo ser rico, no es malo ser pobre. Son diferentes estaciones de la vida donde tal vez nos encontremos, pero si somos creyentes en el Señor, vamos a pasar por la prueba. Y la regresen, por favor. Entonces, ¿qué dice? Miren, a los pobres, dice, si están pasando por pruebas, dice, gloríense en su exaltación. Sí, mira, a lo mejor en este mundo eres pobre, pero en el cielo tienes riquezas que te están esperando. Tienes una posición muy alta, ¿verdad? Entonces tú, siendo pobre, estando en la condición que estés, tú puedes contarlo por gozo, las pruebas que estás pasando, porque tú sabes que no siempre vas a estar en la situación que vas a estar. No siempre vas a ser pobre. Es más, en el espíritu eres rico.
gloríate en tu exaltación. Es lo que está diciendo. No te sientas menos, no te sientas inferior a nadie más, ¿verdad? Porque tal vez no tienes mucho dinero, pero gloríate en la posición exaltada que tienes ante los ojos de Dios, es lo que está diciendo. ¿Y qué le dice a los ricos? Dice, pero el que es rico en su humillación. Otras palabras, rico, no te creas muy exaltado simplemente porque tienes posesiones terrenales. No, es más, gloríate en el hecho que estás pasando por la prueba, ¿verdad? Dios te está quebrantando. ¿Qué quebranta Dios en las pruebas? Muchas veces el orgullo, ¿verdad? Tal vez el dinero o el poder nos hace que la persona se enorgullezca, pero ¿qué hace Dios? Nos empieza a quebrantar. No seas orgulloso. No te creas superior al pobre. No te creas superior a otros simplemente porque tienes dinero. Entonces al pobre le dice, no te creas menos que otros. Al rico le dice, no te creas más que otros. Yo estoy obrando, dice la palabra de Dios, está obrando su perfecta voluntad en los ricos y en los pobres. ¿Verdad? Entonces no necesariamente porque uno sea pobre se va a ir al cielo. No necesariamente porque uno sea rico se va a ir al infierno. ¿Verdad? Yo lo he dicho esto antes, yo he conocido gente pobre, orgullosa y soberbia como no se imaginan. He conocido a gente muy rica, muy poderosa, que son las personas más humildes y mansas que yo he conocido. ¿Verdad? Entonces eso no es un indicador de que si pertenecen a Dios no pertenecen, pero es la manera que respondemos a la prueba. ¿Verdad? El pobre, Señor, te doy gracias. Te doy gracias que soy sentado en las regiones celestes con Jesús. Tengo una posición exaltada. El rico, Señor, te doy gracias porque me estás enseñando la humildad por medio de la prueba. ¿Verdad? Todos vamos a un mismo rumbo. Vamos a un mismo camino. Entonces Santiago le escribía, ¿verdad?, a los pobres y les escribía a los ricos. Todo creyente estaban pasando por pruebas. Pero le decía a uno, no te sientas menos que otro, y a otro le decía, no te sientas más que otros. ¿Verdad? Porque así como Dios te dio muchas cosas, te las puede quitar. Y así como una persona es pobre, Dios la puede levantar. Pero lo más importante que debemos entender nosotros como creyentes es que no debemos de poner toda nuestra confianza en este mundo, porque este mundo se va a pasar. La situación puede cambiar, ¿verdad? Vivimos en un país muy rico, hay tanta abundancia. Pero eso puede cambiar en una abrir y cerrar de ojos. Entonces, si tu fe, si tu confianza estaba en este mundo y de repente se acaba todo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si ya no hay trabajo? ¿Qué vas a hacer si ya no hay comida? ¿Qué vas a hacer si ya no hay lo que había antes? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué tenías tu confianza? ¿Dónde estaba tu confianza? Por eso Dios nos permite pasar por las pruebas para que aprendamos a poner nuestra confianza en Dios. Entonces, si hay abundancia, gloria a Dios. Si no hay abundancia, si hay escasez, gloria a Dios. Eso no va a cambiar mi fe. Eso no me va a causar que me vaya a otro lado, ¿verdad? Eso es el propósito de la fe, de la prueba, ¿verdad? Hacernos fuertes en el camino del Señor. Y no ser personas de doble ánimo, sino ser personas que siempre tenemos nuestra confianza en Dios. Y Santiago por eso les dijo, yo antes me enojaba porque decía, ¿cómo me está diciendo Santiago que lo cuente por gozo? Él no entiende lo que estoy pasando. Pues nosotros tampoco entendemos lo que ellos estaban pasando, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Pablo antes de convertirse se levantó con rabia y con furia? Y llegaba a las casas y arrastraba a las familias y las echaba a la cárcel, a la prisión. Entonces uno dirá, no entiende Santiago lo que estoy pasando yo, es diferente.
Si pudiéramos ir a la primera iglesia y las persecuciones que pasaron, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor no es nada de lo que estamos pasando nosotros, ¿verdad? Tomaban a los cristianos, a los emperadores romanos y los echaban en el Coliseo y se los comían vivos los animales. Nerón, el emperador loco, tomaba a los cristianos y los prendía a fuego como lumbreras para alumbrar las calles en las noches, ¿verdad? Sí sabían lo que era la prueba. Sí sabían lo que era sufrir por el Mesías. Y después Pablo, cuando se convirtió, él también sabía lo que era sufrir por el Evangelio, ¿verdad? Pero aún en la prueba, aún en las luchas, decía Santiago, ¿saben qué? Gócense, denle gracias a Dios que están pasando por estas pruebas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está probando nuestra fe, está siendo genuina y nos está enseñando a perseverar, pase lo que pase, y que podamos llegar a la meta que es Cristo Jesús. Esa es la meta. La meta es de irnos a vivir con el Señor. Pero la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. No lleguemos a una pulgada de la meta y nos quedamos ahí. No. Tenemos que cruzar esa meta para poder ganar. Tenemos que romper el listón, ¿verdad? ¿Han visto a veces las carreras de velocidad o en las olimpiadas, en las competencias, que tienen como un listón, ¿se acuerdan? Y llegan los corredores y con el pecho lo rompen. Pues así tenemos que ser nosotros, tenemos que romper ese listón, llegar a la meta, que es Cristo Jesús, que es Yeshua, nuestro Mesías. Y Santiago le escribía a los creyentes que estaban dispersados, hermanos, pidan a Dios, no duden, no sean hipócritas, no sean de doble ánimo. Fíjense, esta porción dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en toda su riqueza. En otras palabras, está diciendo los ricos, no pongan sus confianzas en las riquezas porque se van a pasar. Vamos al siguiente. Está citando Isaías 40, 6 al 7. Dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Y lo único que va a quedar, lo único que nos podemos llevar de este mundo es lo que hicimos por el Señor. Dios te llamó, tienes don de enseñanza, enseña. Dios te dio el don de pastor, pastorea. Dios te dio el llamado de apóstol, establece. Dios te dio el don de profeta, proclama. Dios te dio el don de evangelista, proclama el evangelio. Dios te dio el don de administración, administra. Dios te dio el don para que sirvas, sirve. Y hazlo por el Señor. No lo hagas porque la gente te mire o porque te traten bien o no te traten bien. Porque todo lo que hagamos por el Señor es eterno. Nos vamos a llevar, ¿verdad? Nos vamos a llevar todo a lo que hagamos por Cristo, pero todo lo demás se va a quedar. Cuando lleguemos al cielo, Dios no te va a preguntar cuántos deportes jugaste, qué tan bueno eras para el béisbol, cuántos jonrones pegaste. No te va a decir cuánto conocimiento adquiriste, cuántos grados de universidad tenías. ¿Obtuviste el doctorado? Dios no te va a decir cuántas casas construiste, cuánto dinero tenías en tu cuenta.
todo eso no importa, se va a acabar. Pero nos va a preguntar, ¿qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí? ¿Verdad? Eso es lo único que cuenta. Entonces todo lo demás yo lo miro como unos medios solamente. El trabajo es un medio para sostenerme a mí y a mi familia. Pero no es todo. ¿Verdad? Todo lo de este mundo solamente son medios, pero la meta, el fin de todas las cosas es nuestra relación con el Señor Jesús, Yeshua en hebreo. Y si no lo conoces, esta mañana yo te invito, conócele, dale tu vida. No le has entregado tu vida, entrégale tu corazón, ¿verdad? Él te quiere dar vida eterna. Él quiere que te vayas a vivir con Él eternamente. Tal vez estés apartado, a lo mejor alguna vez serviste a Dios, pero te apartaste. Regresa a Él. Dios no guarda reproches. Él te recibe. Pero te invito a que sirvas al Señor, a que lo conozcas, a que vengas a sus pies, ¿verdad? Y sí, esta vida vamos a tener pruebas. Dios nunca nos prometió que íbamos a vivir en un lecho de rosas, de flores. Pero lo que sí nos prometió es esto, nos prometió que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. He aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso lo puedes depositar en el banco, que Dios nunca nos va a dejar. Entonces, sirvamos a Dios, entreguémosle nuestra vida. ¿Estás pasando por pruebas? Pídele a Dios sabiduría. Pídele al Señor que te ayude a perseverar, a que puedas llegar a la meta, que puedas llegar al propósito que Dios está usando para esa prueba. Y Dios te va a ayudar. Dios nos va a ayudar a seguir adelante, ¿verdad? No importa dónde nos vayamos. A veces la gente piensa, cuando está pasando prueba, no, si me voy para acá, me voy para allá. No, la prueba tiene que hacer su trabajo perfecto, ¿verdad? Y ya cuando se termine esa prueba, entonces vas a decir, Señor, gracias, ahora entiendo lo que querías hacer conmigo en esa situación. Bueno, vamos a orar. Vamos a ver en conclusión. Escriban en sus papeles. Aunque la prueba trae en sí sufrimiento, las pruebas no son en vano. El hecho de que Dios está obrando en nuestras vidas debe traer gozo a nuestras vidas. Decir, gracias Dios, algo estás haciendo en mi corazón, yo soy tuyo, tú te preocupas por mí, soy tu hijo, soy tu hija, algo estás haciendo en mi corazón. Gracias. Ok, vamos a orar. Padre, te damos honra y gloria a ti este día, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, te amamos esta noche y te damos gracias y lo contamos por gozo cuando pasamos por pruebas y tribulaciones, Señor, porque sabemos que tú estás haciendo algo en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a no caminar en nuestras propias fuerzas, Señor, sino aprender a ser fuertes en ti y en el poder de tu fortaleza, sabiendo que la prueba, Señor, de nuestra fe produce paciencia, produce perseverancia. Gracias te doy, Señor. Bendice a todos los que nos están escuchando este día. Dales fuerzas y tu bendición en todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, lo pedimos todo. Amén. Porque nos ponemos de pie, recibimos la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que Dios te bendiga, que la bendición y la paz de Dios te sigan donde quiera que vayas, que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida y que moremos en la casa de Jehová
para siempre. Dios te bendiga, ten una semana gloriosa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.